Presentación. Buenas tardes, hoy es 24 de octubre y vamos con la tutoría en la que iniciamos en la unidad 4. Ya sabéis que son las 4 unidades que entran para el examen y entonces pues vamos a intentar que todas las semanas que tengamos hasta el día del examen sean avanzar en esta unidad, profundizar, practicar ejercicios y conocer cómo fueron los exámenes de los 2 años anteriores para que no vayáis con muchas sorpresas. No me interesan las sorpresas, la verdad. Prefiero que sepáis muy bien lo que quiero que sepáis hacer, más que pillar. Nunca voy con intención de pillar. Ahora, eso sí, tampoco va a ser cálculo el examen, ¿vale? Van a ser muy parecidos, pero no cálculo. Bien, estábamos viendo que en el tema el punto 1.1 es arrays y el punto 2.1.2 es arrays paralelos. No es la mejor forma de tener información repartida entre dos arrays paralelos, es mejor un array de objetos. El punto 1.3 es arrays multidimensionales, son casos muy particulares. Yo de todos los ejercicios que vengo haciendo en los últimos 8 o 9 años con los alumnos, rara vez necesito un array multidimensional. Y bueno, y creación de funciones, ya hemos hecho alguna en clase, por lo tanto creo que no va a pillar de sorpresa nada de esto, aunque alguna cosilla hay que ver, parámetros opcionales y bueno, y alguna cosa más. Precisamente aquí hablo de los parámetros. El ámbito de la variable, pues no, hablaremos del let, const, var, etcétera. Vale. Funciones anidadas. Esto no me parece relevante para nada, aparte de que creo que en primero se ve ya, pero bueno. Y funciones predefinidas del lenguaje, bueno, algunas de estas sí que las vamos a ver. El, a ver, eval, is not a number, parse float, parse int, algunas de estas incluso ya las hemos usado. Y no podemos dar un repaso a todas. Aparte es que me voy a detener solo en las que yo considero importantes, porque vamos, yo en mi vida he usado esto, en mi vida he usado esto, aunque esto puede ser interesante, pero es raro. Esta es lo contrario de escape y unescape. Vale. El code URI, bueno, alguna vez hace falta esto. Lo habré usado en 10 años, lo habré usado un par de veces. Creación de objetos a medida sí puede ser interesante, pero vamos a ir a un nivel muy básico. Definición de las propiedades del objeto. Vale. Nada, objetos literales. Y luego está la definición de clases, como en Java, que siempre creabais clase, pues la clase alumno, la clase asignatura, la clase grupo de alumnos, y luego pues hacíais que interaccionaran las instancias de una clase con las instancias de otra clase, etcétera. Había un constructor, tenía métodos, tenía atributos, había, bueno, getters, setters, todo esto se puede totalmente llevar a vuestros conocimientos de Java del año pasado, se pueden llevar a JavaScript porque existe toda esa funcionalidad. Incluso creo recordar, nunca lo he usado yo, en Java sí que lo usé, aquí está, que hay herencia, ¿vale? JavaScript soporta herencia y se puede usar la palabra extends para decir que una clase hereda de otra, o sea que realmente ahí hay un potencial, no se usa mucho, porque JavaScript está claramente orientado a eventos de usuario en una página web, pero bueno, puntualmente puede ser necesario crear programas complejos. No sé si estáis notando ya diferencia con Java, pero en Java está pensado como un lenguaje generalista y un lenguaje generalista puede servir para hacer cualquier programa, hasta un gestor de bases de datos de clientes y pedidos y stock y transportistas. Una empresa puede tener su programa hecho en Java. Pero cuando una empresa decide crear su programa para gestionar la empresa, normalmente no eligen JavaScript. Si deciden hacer una aplicación web, entonces sí que va a haber elementos JavaScript, pero elementos JavaScript de interacción en la página web. Cuando el usuario haga clic en este botón, ¿qué va a pasar? Y cuando el usuario quiera borrar este formulario, ¿qué va a pasar? Y cuando el usuario quiera mostrar una galería de fotos, ¿qué va a hacer? Pero no construir la lógica de nuestra empresa, de nuestra organización, no la llevamos con JavaScript. Suele haber otro lenguaje o incluso del lado servidor. Vale, bueno, pues vamos a ello siempre con ejemplos, porque es muy aburrido repasar los apuntes, son muy largos y al final nosotros queremos ver resultados. Mirad, se puede hacer en la propia consola del navegador. Yo en la propia consola, si abrís la consola, podéis escribir aquí cosas y programar. ¿Vale? Yo puedo hacer, por ejemplo, un LED, coches, y hago así, los arrays se declaran así, y luego yo a coches le hago un push y le digo, pues voy a empezar metiendo un BMW. Luego voy a hacer un Audi.
y ahora pongo coches y se muestra. Y yo puedo decir, es coches.sort, como ya vimos el otro día, coches sort. Y me muestra el mismo array, pero mostrando la A primero, porque la A alfabéticamente va antes que la B. Y si ahora vuelvo a mostrar coches, lo que os decía antes, ahora coches, ya Audi ya está en primer lugar y antes estaba en segundo lugar, ¿veis? Por lo tanto, el método sort me ha modificado el array original, ¿vale? Venga, formas de declarar un array. Esto sí que lo vamos a hacer ya con... Era una posibilidad para que vierais que se puede hacer así. Vale, pues creamos dentro de una carpeta nueva, si no queréis mezclar, vamos a mezclar aquí arrays.html y nuevo archivo script.js. Vale, del ejercicio anterior nos vamos a coger toda la estructura. Para que linke el script.js, el título va a ser arrays. Vale, y aquí ya nos quitamos el font, esto no lo queremos. Así. Vale, este es el 3. Bien, vamos a hacer por ejemplo un ejercicio muy básico en el que nosotros podamos escribir en una caja de tipo texto para practicar estas cosas que todavía no forman parte del temario, pero que os va a ayudar en el examen. De hecho, casi os pido que dominéis este tema, la manipulación de las cajas de texto y los botones, porque os va a solucionar muchísimo, os va a facilitar la resolución del examen. Yo siempre voy a dar las dos alternativas, ¿eh? Una persona me puede exigir, Luismi, no me puedes preguntar cosas del tema 5. Vale, tienes razón, resuélvemelo con prompts, pero allá tú, va a ser mucho peor. Entonces, aunque forme parte del tema 5 y del tema 6, saber manipular un botón y una caja de input, os lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Vale, y aquí vamos a poner entrada. Vamos a poner aquí un botón y vamos a poner insertar. Y vamos a poner otro botón y este botón se va a llamar mostrar y va a haber aquí una salida que sea, por ejemplo, un text area. No va a ser un text area, mirad, va a ser un label y de salida. Vale. Ahora para ejecutar esto me voy a ir aquí y vamos a abrirlo, botón derecho, reveal, doble clic. Bien, vamos a darle texto a los botones, que no se ve nada. Esto es insertar y esto es mostrar. ¿No hace falta especificar el tipo de botón? ¿El tipo de botón? ¿A qué te refieres con tipo de botón? O sea, no hay que poner type button. ¿No hay No, varios tipos también? no, el type button es porque los botones se pueden implementar de dos formas. Se puede hacer un input de type button, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacerlo así, vaciar el array, lo voy a resolver con un input. De hecho, los input type button, el texto que va dentro es value. Mirad, para que, aprovechando la pregunta del compañero, vais a ver la diferencia entre dos botones. La etiqueta button, el texto del botón lo lleva aquí dentro, no necesita atributo type, le ponemos un ID porque lo queremos manipular desde JavaScript y es muy fácil recuperarlo con ID. Y sin embargo, los botones que son con inputs es un input type button y el texto que va dentro del botón se especifica como value. Y ya está, y no cierra. La etiqueta input no se cierra. Pero también el botón se puede hacer con un type submit. Sí, pero entonces ese submit normalmente va asociado siempre a un form. Va dentro de un form. ¿Vale? El otro día hicimos un ejercicio del form, aquí en el 3. Y efectivamente había un input type submit que es un botón, y de hecho el reset también es un botón, pero tiene ya funciones preestablecidas. Tiene ya un código, por eso hacíamos ev.preventDefault para que evitar que se ejecutara el envío. Y yo a un reset, pues si no le programo nada, aunque yo no le programe nada, al hacerle clic ya me vacía el formulario. ¿Por qué? Porque están dentro de un bloque form. ¿Veis? ¿Y qué diferencia, Di, en casa, primero. Dime. qué diferencia hay entre un input y un botón? O sea, En el entre un caso input y normal un no. En botón. el caso especial del submit y del reset es lo que estoy diciendo, que los botones ya traen
funcionalidad extra. Funcionalidad extra, no. Funcionalidad secas. Porque es que los otros botones no tienen nada de funcionalidad, solo clic. Luego tú con programándole el evento clic le puedes dar lo que quieras a todos los tipos de botones. Pero estos ya te vienen. Submit te envía, Reset te vacía, pero tiene que estar dentro de un for. Y los que yo estoy programando ahora, estos dos son idénticos. Y no hacen absolutamente nada salvo que yo lo programe. ¿Vale? Tú le haces clic y no hace nada. ¿Es Vale. mejor uno que otro? Da igual. Los input type button se suelen utilizar más en formularios y los buttons se suelen utilizar más como elementos de una página web que no forman parte de ningún formulario y que simplemente pues, que necesita botones para conseguir cierta interactividad con el usuario. ¿Vale? Esto va a ser vacío. Cuando a veces se hace un botón con una A, que es un enlace con que le pones padding, eso supongo que es una mala práctica, ¿no? Repite cómo sería la estructura. Una A, un enlace. Una A. Entonces le ponen con CSS le ponen un padding para que parezca un botón, pero eso Vale, no, eso es, claro, que eso es un botón, pero un botón que te redirige a alguna página web distinta. Claro, si es un hiperenlace te lleva a otro sitio o dentro de la misma página te mueve hacia arriba o hacia abajo. Al final es un hiperenlace maquillado en forma de botón. Es lo mismo que un botón, porque al final tú también un botón lo puedes programar para que te haga eso mismo, que te hace el hiperenlace. Claro, pero para enviar formularios no sirve, entiendo. No, para enviar formularios sí. Tú puedes programar un formulario para que se envíe sin submit. Sin submit. Bueno, sí, claro, lo podrías programar. Te coges un botón normal y haces que cada vez que el usuario haga clic, tú fuerzas el submit con el código no sé qué punto submit, ¿vale? Entonces, realmente los 4 botones, si me apuras, hasta los puedes usar indistintamente unos que otros. Pero estos dos vienen ya con funcionalidad que normalmente está reservada para estas dos cosas y no se usan para otras cosas. Y para botones genéricos se usan estos dos, ¿vale? No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Eso sí, no confundáis el input type button, donde se especifica aquí el value, el texto que va a aparecer dentro, a un button no se le pone type y el texto va entre apertura y cierre de etiqueta, ¿vale? Bueno, este se llama vaciar, este se llama mostrar. Vamos ya con ello. Venga, la idea es que el usuario va a poder, ¿vale? Yo actualizo y aunque no se vea, pero aquí en el inspector hay un label que si queréis con un BR hago que se muestre aquí abajo mejor, ¿vale? Porque si no se va a quedar ahí un poco raro. Pero yo voy a poder introducir cosas en esta caja y luego pues voy a poder hacer un insertar, mostrar y vaciar, que es lo mínimo que puedo conseguir. Y luego, si queréis, si me da tiempo, implemento la funcionalidad de eliminar y podemos hacer también un ordenado, un filtrado. Ordenar y filtrar son súper importantes y, por supuesto, insertar y eliminar es que es básico. Es que hoy día en cualquier programa que te proponga hacer, array es casi seguro que va a haber, ¿eh? Casi seguro. Vale, me llevo todo este bloque para acordarme los nombres, me voy al script y en el script lo pego porque así me quedo. Así sé que quiero recuperar eso. Quiero recuperar esto. Esto. ¿Y dónde está el ID? Aquí. Voy a recuperarlos exactamente con el mismo nombre con el que los he definido en HTML. A esto hay que ponerle todo const. Vale, y ahora pues vamos a poner aquí. Conocemos el getElement by ID, ¿verdad? No sé si es muy... Sería otra cosa para capturar toda la caja y luego ir cogiendo los elementos individualmente o algo así, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo... Eso es más para formularios también. Sí, por ejemplo, si quisiéramos recuperar... Mirad, ya hemos usado en clase el getElement by ID, que esto significa buscar en el árbol, en el HTML, en el árbol DOM del HTML, buscar una etiqueta cuyo ID coincida con lo que yo le digo, ¿no? Por ejemplo, aquí sería entrada. Si hubiera, por ejemplo, muchos botones y los quisiéramos coger todos a la vez, en lugar de document getElement by ID, haríamos document getElement by tag name. Y entonces le digo button, por ejemplo. GetElements, perdón, es en plural. ¿Todo esto lo hemos visto? No. Es que creo que... Sí, pero no sé si profundizamos demasiado porque todo esto es de temas más avanzados. El árbol DOM y cómo recuperar elementos del árbol DOM
hemos visto lo básico para sobrevivir, pero sí que os quería introducir hoy, y a lo mejor no es mucho pedir, que vayáis tomando nota de que además de getElementById, os podéis encontrar en apuntes, en código de Stack Overflow, en manuales, tutoriales, os podéis encontrar Query Selector. ¿Vale? Es un metaselector más potente, un metaselector, un super selector, ¿vale? ¿Por qué? Porque si quieres recuperar por ID con los métodos antiguos, tienes que usar el getElementById. Si quieres recuperar por etiqueta, tienes que usar getElementByTagName. Si quieres recuperar por clase, getElementsByClassName. Es decir, son muchas funciones para cosas distintas, pero muy parecidas entre sí. Con Query Selector, todo está unificado en solo la función Query Selector, ¿vale? Entonces, Query Selector, si le pones una palabreja sin nada adelante, quiere decir una etiqueta. Entonces, yo aquí puedo escribir button. Pero si le pongo un hashtag, significa un ID. Y si le pongo un punto, significa una clase. Os suena CSS, ¿verdad? Lo bueno que tiene Query Selector es que es un buscador en el que podemos utilizar la potencia de los selectores CSS para localizar cosas en el HTML. Igual que CSS asigna estilos a elementos del HTML con una precisión de cirujano, dentro de este input puedo decirle el primer hijo que sea de color gris y el segundo blanco. Bueno, pues eso se puede hacer aquí dentro. Entonces, claro, el Query Selector le da sopa con andar al getElementById. ¿Vale? Entonces yo lo introduzco ya para que veáis que esto y esto son equivalentes. Entonces te lo comento y os dejo si queréis el moderno, el nuevo. Bien, ahora a esto le hago exactamente lo mismo. Copy, pego. Insertar lo cojo por aquí. Mostrarlo pongo por aquí. Vaciar por aquí. Y va salida por aquí. Y ahora nos vamos a declarar un array que sea, no sé, vamos a insertar número, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí const números array, si queréis. El nombre no tiene por qué llevar la palabra array, pero si hoy lo añado por ser la primera vez o la segunda que lo hacemos en clase. Bien, la declaración de un array puede ser con corchetes apertura y cierre, y ya está. O puede ser con new array, paréntesis, paréntesis. En ambos casos se le puede dar ya valores iniciales. Yo aquí en new array yo ya puedo decir, por ejemplo, el número 1, 2, 3, el número 2, 3, 4, y ya le estoy dando valores al array. Y de la otra forma también. De la otra forma yo también puedo poner un 2, 3, 2, 3, 4, y ya estoy inicializando el array. Pero bueno, vamos a partir de un array vacío. Bien, entonces, vamos a suponer que en este ejercicio el usuario va a escribir, por ejemplo, aquí un 2, 3 y le va a dar insertar. Y entonces va a insertarse en el array. Si queréis, en todo momento también podríamos mostrar el número bueno, luego, más adelante, el número de elementos que hay en el array. Y la verdad es que el botón mostrar es un poco innecesario, porque otra funcionalidad podría ser que cada vez que insertes lo muestre automáticamente el array actual. De hecho, creo que lo vamos a hacer así, en lugar del botón mostrar, ¿vale? El botón mostrar no lo vamos a saltar. Bien, vamos a empezar a programar el primer botón. El botón insertar, su clic se programa añadiéndole una oreja que escucha eventos de usuario. Y el evento se llama click. A continuación se especifica una función que se anónima, sin nombre, pero que se define totalmente aquí, con sus paréntesis y sus llaves. Y todo el código va ahí. Esta es la forma habitual. En su lugar hay alternativas, pero ya la veremos más adelante también. Esto forma parte de temas superiores. Bien, pues entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el usuario presione el botón insertar? Va a coger, vamos a verlo primero en castellano y pensando con la cabecita. Si aquí hay escrito un 1, 2, 3, el botón insertar tiene que recuperar el texto que hay escrito, comprobar si es un número, y si es un número lo inserta en el array, ¿vale? Podríamos confiar en que el usuario va a meter números sí o sí y no hacer la comprobación, pero bueno. O en HTML poner en vez de texto number. El tipo number. El tipo number en principio ya limita la entrada que puede introducir el usuario, pero bueno, es bastante habitual que los programas pues necesiten ese tipo de comprobaciones, no está mal que nos acostumbremos a ellas. ¿Vale? Entonces yo ya puedo empezar aquí a recuperar la caja de texto. La caja de texto se llama entrada, ¿veis? He recuperado el identificador entrada, y el identificador entrada es un input, ¿qué es esto? Un input de tipo texto, ¿vale? Pues yo quiero recuperar este elemento HTML, lo tengo aquí recuperado. Pero ahora quiero recuperar el texto que hay dentro, pues esa propiedad es el value.
Entonces yo digo let número igual a entrada.value. Y se le suele hacer habitualmente el trim. Trim significa quitar. Oye, me ha quitado. Sí. El autocompletador. Ahí está. Trim significa que le quito espacios de principio y al final. Por ejemplo, si el usuario en lugar de 1, 2, 3 le pone espacio, espacio, 1, 2, 3, espacio, espacio, pues esos espacios se lo quita. De todas formas, no hay problema. No hay problema porque como al ser un número, le vamos a hacer un parse y lo va a quitar, automáticamente le va a quitar los espacios, ¿vale? Pero si no fueran números, el trim hay que hacérselo sí o sí, ¿vale? Por ejemplo, yo escribo espacio, espacio, Luis, espacio, espacio, ¿no? Luis me. Pues esos espacios está muy bien que el programador se los quite, porque luego molesta, ¿vale? En los arrays, en las estructuras de datos, en los objetos. Bien, entonces, yo ya le hago el trim. Y ahora, si yo le hago ahora mismo a nuestro array números array, yo le hago un push, que es la función que inserta elementos por el final del array. Y le digo número. Me va a dar un error. ¿Me va a dar un error? ¿Por qué? Porque el número no sabe. Bueno, claro, no. No, lo que pasa es que lo va a introducir como string. Sí, Eso sí, quiero que lleguemos a esa cuestión para que veáis que cuando yo hago el push, vais a ver lo que inserta. Y yo a continuación ahora en el salida, que es un label, yo a salida le puedo manipular el texto que hay dentro con text content. Observad cómo para recuperar el texto de una caja, que es un input de tipo texto, he usado value. Pero para mostrar contenido dentro de este label que está aquí vacío, tengo que usar text content. Es importante que no uséis value en un ¿cómo se llama? En un label o en un H1, ni en un párrafo, ni en un. Todo eso son text content. El value solo se usa en campos de formulario, como un input, un checkbox, un text area. Esos son los que usa el value. No os preocupéis, que de aquí a marzo vamos a hacer muchísimos ejercicios donde esto se practica. Bien, entonces. ¿Estoy grabando? Sí, punto rojo, vale, qué susto me da. El script. Salida text content, quiero que sea igual al array números array. Entonces, lo que estoy diciendo es que el array se muestre en donde pone el label salida. Esto creo que ya debe funcionar. Vamos a verlo. Actualizo. Aquí escribo, por ejemplo, un 2, 3. Le doy a insertar. Me falta el BR para que se baje el label, ¿vale? Pero aquí está, el array 1, 2, 3. Bueno, el array sale de momento solo un elemento. Pero si yo ahora cojo y pongo 4, 5, 6, ¿veis? Ya sale separado por coma. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros imprimimos un array en pantalla, automáticamente nos hace el favor de separarlo por comas. No tenemos que hacer nosotros un bucle for y añadir la coma entre elemento y elemento, ¿vale? Tú le dices imprimir el array y nos mete ya las comas. No nos mete los corchetes, pero sí las comas. Bien, bueno, voy a meter el BR que está quedando esto un poquito feo. Aquí. Vale, pues ahora mismo nosotros no podemos saber si eso es un string o es un number, pero aquí sí lo podemos ver, porque yo cuando muestro aquí números array en la consola, observad cómo ya me hace una previsualización, pero bueno, le doy al intro y al final ya me lo muestra definitivo. Y observad cómo los elementos, el elemento 0, 1, 2, esos son los índices del array, está rodeado de comillas y está en color rosita, ¿vale? Bueno, eso en Firefox. En el otro navegador no lo sé. En cualquier caso, las comillas son claras. Es un string. Si nosotros queremos hacer ahora sumas, promedios, operaciones matemáticas con eso, pues evidentemente no se va a poder, ¿no? Bueno, algunas operaciones sí se va a poder, pero la suma no. Porque cuando tú intentas sumar string, no te lo suma, te lo concatena. Entonces hay que llevar mucho cuidado con las sumas de cadenas. Esto en cualquier caso se puede evitar si nosotros ya insertamos en el array números. Si sabemos que queremos manipular números, pues entonces lo que tenemos que hacer es en el script, antes de hacer un push, hacemos parse int. Bueno, parse int si damos por hecho que los números introducidos por el usuario son enteros. O parse float si son decimales. Venga, vamos a permitirle decimales, por si acaso. Bien. ¿Y si el usuario escribe cosas raras? Bueno, pues ya tendríamos nosotros que poner a prueba nuestro programa. Siempre es conveniente que pensemos en lo peor que puede hacer el usuario. Y el usuario cuando tiene que escribir un número podría escribir letras, pero es que todavía peor, letras y números. Y caracteres.
¿Vale? Entonces, la cuestión es, ¿qué ocurre si yo intento hacer un trim? No va a haber problema porque el trim quita espacio, pero aquí no hay espacio. Pero luego intento hacer un parse float. Un parse float de esta cadena, ¿qué hace? el número y no la letra. Creo que ignora las letras, ¿verdad? No sé si lo habéis probado alguna vez, pero creo que la última vez que lo hice, el parse IMT, el parse float, lo que hace es saltarse las letras y intentar localizar caracteres que sean números. Pero si hay números y letras, creo que coge solo la primera secuencia de dígitos. No estoy seguro, pero voy a probarlo, ¿vale? Esto es un parse float o un parse INT, da igual. Lo que es importante es que lo que se inserta en el array sea un número. Ahora, las perrerías que hace el usuario porque quiere o porque no sabe, pues hay que llevar cuidado con ellas, ¿vale? Entonces yo aquí meto, bueno, primero voy a hacerlo bien, insertar, ahí hay un 1, 2, 3, y yo si pongo aquí números array, efectivamente ya no lleva comillas, ¿vale? Ahora, si yo meto un texto solamente, not a number, y me está haciendo push, deberíamos evitarlo, ¿vale? Pero habría que poner una condición. Deberíamos poner aquí un if. If lo que acabo de recuperar, incluso ya convertido a float, me da que no es un número, pues entonces no le hago push, ¿vale? Porque esto ahora mismo ya tenemos este problema, que nuestra red... Podría poner como if is numeric, que te haga el push, ¿no? Sí, o al contrario, if is not a number, if not is not a number, entonces sí lo introduce. Que cuida que la función es negativa, entonces hay que negarla también por delante. Vale, entonces, hemos dicho que el tercer caso, oye, por cierto, es que, sí, vale, que está modificado. Ahora, si mezclo letras con números, tampoco, espérate, pero si pongo números y después letras, entonces sí que lo coge, vale. Entonces, parse float recupera números que estén formados solo por números o números y letras, pero empezando por números, ¿vale? Pero si empieza por letras, creo que ya dice caso perdido. ¿Veis? Pero si empieza por números, por lo menos te rescata todo lo que puede. Si después hay más números, los ignora. En cuanto se encuentra un símbolo que no... Pero el problema es que es la E. La E sí la interpreta, ¿eh? ¿Por qué? Por la notación científica, claro. Entonces la E sí está permitida. Está permitido también el número negativo y está permitido el punto de los decimales. ¿Veis? Aquí acabo de insertar un menos, el punto de los decimales y la E. ¿Vale? Entonces, hay algunos caracteres que están permitidos para el parse float y otros que no. Bien, lo que decíamos antes, vamos a verificar, antes de intentar hacer un push y que se nos estropee el array, bueno, voy a mostrar el array como está ahora mismo, después de hacer todos esos intentos, pues han entrado cosas correctas, pero ninguno es un string, ¿vale? Porque lo que ha sido válido lo ha transformado en número, y lo que no ha sido válido, pues ha insertado un none, un not a number. Vale, para evitar el not a number, pues yo diría if número, if not is not a number de número, ¿vale? Entonces hago todo lo que estaba haciendo antes sin el if. Ahora lo hago todo dentro del if. Es decir, que si número no es un número, pero luego lo niego, entonces estoy preguntando si sí es un número. Entonces lo parseo y lo inserto. A ver si funciona. Bien, con números básicos funciona, con ABC, ASD no, y además no hace nada, no inserta nada. Y si pongo un 2, 3, QW, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, por esto. Claro. Bien, pues lo veo bien. Esto ya es decisión de nuestra como programadores. Oye, ¿queremos permitir que el usuario introduzca esta cosa rara y rescatemos el 1, 2, 3? Pues entonces no deberíamos hacer antes el parse float, deberíamos hacerlo antes del is not a number, ¿vale? O combinándolo en la misma línea o alguna cosa. Pero si no queremos permitir cosas raras, que yo creo que lo mejor es no permitirlo, entonces lo estamos haciendo bien. Esta cosa no se admite. Le damos al ins y no se admite porque no se cumple esta condición, ¿vale? Y por ¿Y supuesto... si le pones un decimal ahora, te lo considera como un número? ¿Un decimal Si dónde? Sí, ahí, un 5,5. Pero aquí Sin 5,5. pasar- No, Ah. borra. ¿Borro? Y- Sí. ¿Por qué float si fuera int? Sí. Porque el parse... Sí, por el parse float. Y si fuera parse INT, vamos a probarlo, pero yo creo que lo que hace es quedarse con el 5 a secas, sin decimales, creo. Lo redondea. Sí, yo creo que sí, que le trunca los decimales. A ver.
Sí, justo, 5,5 y 5,8, bueno, es que ya el 5,5 se redondea al 6. Si está insertando 5 es que está truncando, ¿vale? Vale, y por supuesto el e elevado a tanto, yo creo que también que lo ignora, a ver, 5 elevado, sí, 5 por 10 elevado a 10, ¿no? Esto, algo así. Nada, lo ignora. Lo ignora, pero sí esta condición la pasa, porque es un número. Es notación científica, pero es un número. Lo que pasa es que luego al hacerle parse int, pues le trunca a decimales. Pero está haciendo lo que nosotros le estamos diciendo, eso está bien. Vale, ahora, mostrar, no hace falta, hemos dicho que no hace falta porque ya lo estamos mostrando en el array. Ahora vamos a vaciarlo. Bueno, vaciarlo es una chorrada como una casa, pero practicamos vaciar, es el botón vaciar, así que voy a programar lo que le ocurre al botón, lo que le ocurre al botón no, lo que le ocurre a nuestro programa cuando el usuario clica el botón. Entonces, ya sabéis, tiene que añadirle una oreja a event listener, click, y a continuación del click, que va entre comillas, es un string, pues va una función anónima tal y como hemos hecho antes. Y entonces aquí lo que hacemos es tan sencillo como decirle a nuestro array números array que vuelva a su estado original y que el label salida vuelva a actualizar su valor con el nuevo valor de números array, que va a ser un array vacío. Es decir, que lo mismo, aquí puedo poner comillas, comillas, y es lo mismo, ¿vale? Si yo vacío el array y muestro el array en el test content de este label, es lo mismo, como yo sé que el array es vacío, pues directamente le pongo comillas, comillas y se vacía, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, inserto, 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 vacío, ¿vale? Y ahora vamos a añadir los botones ordenar y filtrar, y entonces le vamos a poner aquí este que es mostrar, lo transformo en ordenar, ordenar, y si queréis ya le pongo aquí sort para que os acordéis, asociéis el método sort a la función ordenar, y un filtrar, filtrar, y le vamos a poner filter para que os acordéis que la función se llama filter. Y entonces el criterio de filtrado no lo vamos a inventar, vamos a decir por ejemplo los que sean pares, o que filtres solo los que sean pares, o los mayores que 10, o los positivos, o los, no sé, ¿vale? Luis, a mí una cosa que me pasó, Dime. no sé si era una característica de JavaScript, es que yo haciendo la actividad le puse el ID al botón de enviar, ¿Sí? al input de enviar, mejor dicho, le puse el ID submit. ¿Qué pasa? Que de nombre, de ID, o sea, de tipo submit y de ID submit. Sí. Entonces, eso provocaba como que se confundía, no lo entendía muy bien el JavaScript. Sí. Y cuando yo trataba de enviar el formulario, se quedaba colgado, no funcionaba. Sí, por usar el ID submit. Por ponerle a un input de tipo submit el ID submit. Es como que los confundía. Pues Y tuve que ponerle no me enviar. lo podía imaginar que eso iba a ocurrir, porque pensaba que el ID era un mero string y que no iba más allá de eso. ¿Y qué pasa? ¿Le cambiaste el ID y se arregló y dejó de dar problemas? Sí, en vez de ID submit le puse ID enviado o enviar Sí, o algo así y sí. ya funcionaba. Ah, vale, pues no sé, a lo mejor es porque como es una palabra reservada del lenguaje, pues a lo mejor creaba algún tipo de conflicto. Sí, puede ser. No sé, es que sabéis, no sé si creo que nos pasó aquí o con el otro grupo que tengo, pues que un día sin querer intenté manipular un objeto y directamente dije sin hacer esto, ¿vale? No hice este const, perdón, quería comentar esto, este const no lo hice. Y aún así intenté manipular el objeto salida y funcionó, sin haberlo recuperado. Y me dijeron, Luis, si no lo tienes recuperado, ¿cómo te va a funcionar? Y digo, bueno, ya es que me salta una cosa que nunca había dicho, porque no lo suelo decir. Y es que en el HTML las cosas que tienen ID se pueden recuperar directamente usando el ID aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que no es un buen hábito, no es una cosa que yo recomiende hacer, y yo diría que incluso es algo que se permite porque los navegadores, para no romper páginas web antiguas que están programadas hace 15 años, mantienen estas cosas antiguas y obsoletas, ¿vale? Que tú puedas manipular una cosa que tiene ID y se llama salida, porque en el HTML tiene un ID que se llama salida, y lo puedas recuperar directamente con la palabra salida. Hoy día en ningún tutorial de JavaScript lo vas a ver así, ¿vale?
a lo mejor si busca un tutorial de hace 15 años, pues te dice, sí, recupera el elemento poniendo el ID aquí directamente. Claro, pero eso pues, a la larga da muchos problemas. Entonces los navegadores se comen un montón de cosas por retrocompatibilidad con técnicas antiguas de programación, pero no se debe hacer, ¿vale? Entonces, claro, si uso submit aquí, pues como el ID submit, pero claro, submit es una palabra reservada, entonces da conflicto, es verdad, tiene sentido. Bien, todo eso se soluciona porque al final, si te acostumbras a poner, por ejemplo, identificadores como submit btn, ¿vale? En lugar de llamarlo submit, lo puedes llamar submit btn. Y entonces esos sufijos, además a ti te ayudan a recordar que ese elemento en particular es un botón. Entonces, pues no está mal, yo intento hacerlo, no siempre lo hago, pero por ejemplo salida debería ponerle el LBL, el label, por ejemplo. Ayuda, ¿vale? Porque si no, salida, ¿qué es salida? Un text area, un label, un H3, yo qué sé. Entonces, pues, son buenos hábitos. Bien, os decía que el botón ordenar hay que recuperarlo y ahora veremos lo que hace cuando le hagamos clic, ¿vale? Y esto mismo, pero con el botón filtrar, ahora veremos lo que hace. Vale, entonces arriba hay que recuperarlos, por ejemplo el botón vaciar, el botón ordenar y el botón filtrar. Copiar, pegar, copiar, pegar. Vale, ya tenemos este botón, ya no existe. Fuera. Bien, y tenemos ya las orejas puestas para que escuchen los eventos clic y en particular el ordenar, ya sabemos que nos va a modificar el array original. Entonces, puede ocurrir que queramos eso, que queramos que nos modifique el array original, o puede ocurrir que no queramos que nos lo modifique el array original. Entonces os voy a explicar las dos cosas. Es modificar el original. Entonces modificar el original simplemente es hacer números array.sort. Pero lo que tenemos guardado son números. Y te lo ordena alfabéticamente. Si son strings, seguro que me lo ordena alfabéticamente, pero si son números, lo hacía así, no me acuerdo. Por si acaso, voy a ordenar y volver a actualizar, perdón, aquí, esta línea, que es la que me dice, vuélveme a imprimir el array en el label. Vamos a mostrarlo. Venga, para que se aprecien los cambios, voy a meter primero los números al revés, de mayor a menor. Y voy a poner, para crear conflicto, voy a poner el 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el 5 es claramente menor que el 123, pero empieza por 5. Alfabéticamente es posterior al 1, es mayor. Entonces vamos a ver qué hace. Por supuesto, podéis comprobar aquí, números array, que no son string. Porque si son string ya sabemos que el problema lo tenemos. Lo vimos el otro día. Pero si son números, no me acuerdo si sort lo hace bien o no. En cualquier caso ya sabéis que JS sort. Os venís aquí y aquí os lo dice, ¿vale? Con números, ¿veis? Mirad, con string y con números. De hecho, vamos a ver lo que pasa. Mirad, con strings claramente empieza por diciembre porque es la letra D, ¿vale? Y con números lo está haciendo mal. Y te lo hace mal, te lo hace como si fuese alfabéticamente. ¿Vale? Entonces, aunque sean números, te lo ordena alfabéticamente. Sort con los paréntesis vacíos siempre aplica el algoritmo de ordenación alfabético, ¿vale? De la A a la Z. Entonces, si no queremos que haga eso, tenemos que decirle aquí, dentro del sort, una función flecha, ahora os digo cómo es, para indicar cuál es el criterio de ordenación. Entonces, el criterio de ordenación, a ver si viene aquí algún ejemplo que soluciona eso ya, es tan sencillo como decirle, dados dos números, para resolver si va uno antes que otro, hazme la resta. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, esto es un poquito... os lo voy a decir... Esto es como lo vamos a hacer, pero previamente os lo voy a decir de otra forma, ¿vale? Mirad. Sort, decimos, dados el número A y B, función flecha, es decir, a partir de ahí, de esos dos números pasados como parámetros, decide if A menor que B, return, y esto nunca me lo sé de memoria, -1.
else if A igual a B. No, es que lo puedo unificar. Tanto si A es igual o menor que B, lo unifico, ¿vale? Y luego está el caso contrario. Else return 1. ¿Cómo se hace esto? Para decidir si un número, un elemento A, al ordenarse, va antes que el B, yo tengo que establecer un criterio en un if y después devolver 1 o menos 1. ¿Vale? La ordenación siempre es igual. Yo digo 1 o menos 1. No me lo sé de memoria, voy a comprobarlo, si aquí va el 1 positivo y abajo va el negativo, o como lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Pero lo comprobamos y si nos ordena al revés, de mayor a menor, pues es que es al revés y es de menor a mayor. La cuestión es que lo importante es que con menos 1 estoy indicando que este va antes que la B. Por lo tanto, el algoritmo de ordenación va a dejar el elemento A antes que la B. Pero si le digo lo contrario, me lo va a intercambiar de posición, ¿vale? Bien, pero como no estoy 100% seguro de que sea un 1 o un menos 1 o viceversa, voy a probarlo. Y entonces, cuando el algoritmo de ordenación, al comparar otros elementos, los va cambiando y después el A y el B toma otros elementos y ya conocí el método de la burbuja que aplica, ¿vale? De Java. La cuestión es inserto, ahora inserto el 1, 2, 3 y ahora inserto el 3, 2, 1, por ejemplo. 3, 1, 2. Y ahora sort. Me lo ha hecho bien, ¿verdad? ¿Me ha puesto el 5 primero o es que yo ya había puesto el 5 primero? Yo lo había puesto primero. Sí, espera. Voy a meter ahora el 1 para complicarlo más y el 111. El 1 tiene que ir antes que el 5, pero el 111 tiene que ir después del 5, ¿vale? ¿Ordenar? Sí, lo está haciendo bien, ¿vale? Entonces, lo he dicho así un poco al azar, pero si me hubiera equivocado, de hecho, si lo quiero de mayor a menor, pues aquí tengo que poner un 1 y aquí tengo que poner un menos 1. ¿Cuál es la solución que nos ha dado el tutorial? El tutorial nos ha dado que dado dos elementos A y B, solamente con hacer la resta A menos B, yo ya tengo el resultado esperado. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si yo hago aquí A menos B, si el número A es más pequeño que el B, va a dar un número negativo, por lo tanto va a ser esto. Y si el número, al restar el A y el B, el A es más grande que el B, va a dar positivo y entonces va a dar lo otro, ¿vale? Esto es que era así. Entonces, en este caso, la resta para ordenar números sería suficiente, pero en otros casos donde la ordenación es un criterio más complejo que una simple resta de números, pues tendríamos que hacer un if y un else, incluso 3 casos. If es igual, if es menor, if es mayor. ¿Vale? Venga, pues lo dejo por aquí, que si no luego le como tiempo a la siguiente asignatura, pero si estáis programando al mismo tiempo que yo o luego en casa queréis practicar, pues podríais probar hacer lo siguiente, sin modificar, y esto ya lo investigué vosotros, ya he terminado. No pasa nada. ¿Te vienes tú aquí? Sí, venga, hoy me vengo aquí. Te cuento. Vale, entonces, podéis completar vosotros el ejercicio haciendo el sin modificar el array original, en lugar de modificar el array original, pista, habrá que hacer una copia y guardarla en otra variable o lo que sea. Y luego está la función filtrar, que bueno, esto va a ser complicado, podéis intentarlo si tienen alguien curiosidad o sabe hacerlo ya, pero vamos a filtrar de manera que solo se muestren los pares. Solo muestra los pares. ¿Vale? Vamos a hacer eso, por ejemplo. Y tenéis que averiguar si filter os modifica el array original o no, pero bueno, ya os adelanto yo que no. ¿Vale? Pues lo tengo que dejar por aquí, os subo la clase enseguida, entre hoy y mañana la subo y nada, seguimos el próximo día con más ejemplos de array porque es importante dominar este tema. Veremos también array de objetos. En el próximo día veremos array de objetos. Ya sabéis que tenéis ejercicios propuestos, ¿vale? Tenéis el examen de hace 2 años, dentro de poco publicaré el del año pasado. Y también tenéis la hoja de ejercicios del 2. Hoja 2 de ejercicios, porque en el tema 3 estaba la 1. Sí, ¿no? Sí, hoja 1. Pues esta es la 2 y va exclusivamente de arrays o casi todo es de array. ¿Vale? Venga, hasta el próximo día. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias, Luismi.